Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me estará acompañando en la edición y montaje Hasby Díaz, en el control técnico Antonio Palmar. La productora de este espacio es nuestra querida amiga Norelba Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estará en la conducción. Los griegos acudían al ágora para discutir temas políticos, pero también temas morales. Y hoy me dispongo a conversar sobre un tema que ha causado mucho debate moral, que es el tema del aborto. Este tema se puede plantear desde muchas perspectivas. La perspectiva que yo propongo hoy es la perspectiva ética, que para eso pues necesitamos a alguien que sea experto en filosofía, y para eso me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad de Zulia. Bienvenido, Hendrik. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, el tema del aborto en Venezuela ha sido tabú por mucho tiempo. El Código Penal no permite el aborto, es decir, es un delito con penas severas. En el caso sí, la única excepción es que en el caso de que el médico lo decida, pero no porque cualquier motivo, sino por el motivo de que salvar a la madre cerca del momento del parto. Sí, exactamente. ¿No? Más allá de eso, el aborto no está permitido. En la Asamblea Nacional se ha rumoreado desde hace bastantes años que existe la intención entre algunos diputados, más los del bando oficialista que los del bando opositor, de promover una legalización del aborto. Pero nosotros aquí no estamos tanto para discutir cómo sería el procedimiento jurídico, a pesar de que es un tema interesante también, sino más bien, bueno, hasta qué punto es moral el aborto. Y hay que, yo creo que mantener una distinción en que lo moral no siempre es lo mismo que lo legal. A mí me puede parecer inmoral cierta cosa, pero una cosa es decir que yo creo que es contrario a la moral tal práctica, pero otra cosa muy distinta es decir que el Estado deba prohibirla. De hecho, hay leyes injustas, ¿no? Sí, claro. Lo que yo creo que un buen legislador siempre debe hacer es tratar de acercar lo más que se pueda la moral a la ley, ¿no? Porque si una ley es injusta, yo creo que el legislador debería hacer lo posible por eliminar esa ley. Okay. ¿Cuáles son los argumentos para estar en contra del aborto? Vamos a empezar por los fáciles y luego iremos con los difíciles. En contra del aborto. Bueno, habitualmente la institución que se contrapone pues a la posibilidad de aborto es la Iglesia Católica, la religión en este caso. Y el argumento más básico es que no se puede atentar contra la vida humana. En este caso, pues, si Dios, que es Padre y Creador, y es el único que tiene la potestad, la posibilidad de decidir sobre quién vive y quién no vive, pues luego sus criaturas, nosotros los seres humanos, no tenemos ningún tipo de posibilidad de decidir por la vida de otro ser humano. En todo caso, la Iglesia considera eso como un homicidio y así lo refrenda, ¿no? Pero fíjate tú que ya de antemano ciertas cosas parecen contraintuitivas, porque yo te apuesto a que si nosotros le preguntamos a Benedicto XVI o a cualquiera, al arzobispo Santana o Quintana, creo que se llama, Ubaldo Quintana, Quintana, el del Zulia, si nosotros le preguntamos a alguna de esas autoridades religiosas si la pena del aborto debe ser tan alta como la pena del homicidio, ellos probablemente van a decir que no. Es decir, que aun si quien ejecuta un aborto debe ir preso, ellos no van a admitir que tenga 30 años de cárcel como si tendría alguien que mate a otra persona. Exactamente. Pero entonces uno diría, bueno, pero si el feto es una persona del mismo estatuto que una persona adulta, entonces quien ejecuta un aborto debería tener la misma sanción legal que un homicida, ¿no? Y con todo ellos no están dispuestos a admitir eso. Claro, bueno, de hecho eso es uno de los puntos también que hay que, sería bueno una argumentación, un debate público en torno a qué se considera una vida humana, porque efectivamente intuitivo es que tanto un feto, un embrión, feto y un adulto ya con conciencia pues racional, no están al mismo nivel. Claro. Entonces habría que determinar qué se entiende por vida, qué se entiende por racionalidad y qué se entiende por conciencia, para entonces a posteriori determinar si efectivamente un adulto, en este caso por ejemplo la madre, que está en una hipotética posibilidad de morir, se encuentra al mismo nivel que el feto que todavía no tiene conciencia, pues no tiene mente, digamos, ¿no? Bueno, y hasta el tercer mes no tiene la posibilidad de producir sangre, por ejemplo, ¿no? Vámonos a lo más difícil entonces, ¿cómo definir vida? Y vida que valga la pena preservar, porque no estamos diciendo la vida de un machorro, de una cucaracha, sino vida humana consciente. Sí, ¿Cómo bueno, la definimos? Según los entendidos, pues en estos temas, habitualmente en el área de la filosofía y específicamente en el área en el tema del aborto,
se define por poseer conciencia, tener la capacidad de deliberar, ¿verdad? Consciente y racionalmente, tener la capacidad de elegir, tener la capacidad de voluntad. Pero es obvio que un feto no tiene eso. Obviamente un feto no lo tiene. Y otro pues que... Pero entonces si definimos vida como tú la estás proponiendo, entonces no sería un asesinato. No sería un asesinato porque no habría vida. O sea, efectivamente hay vida, ¿no? Hay algo ahí que sí, bueno, tiene signo no vida vital. Consciente, quiero decir. Exactamente. Pero lo que lo definiría entonces, lo que lo individuaría, lo que le daría su ser, sería la presencia de estas facultades. Y es obvio que un feto no la tiene. Claro, la cuestión aquí, sospecho yo, es que si un feto no tiene vida consciente, entonces no tiene capacidad de sufrir, ni tampoco de gozar. Y claro, al matarlo, pues entonces no está sufriendo. No es como, sufriendo. Qué sé yo, agarrar un teléfono y estrellarlo contra la pared. Sin embargo, el grupo antiaborto te sostendría, por ejemplo, de que si bien en ese momento, en esa etapa, no hay vida consciente, le estás coartando al abortar la posibilidad de que efectivamente esa persona que en potencia es un ser humano se actualice como ser humano. Eso sería yo te digo una un cosa, argumento. Estos de los argumentos de potencia a mí no me convencen. Los aristotélicos. Sí, bueno, Aristóteles era el que hacía la distinción entre acto y potencia, ¿no? Un huevo, por ejemplo, es un pollito en potencia. Exactamente. Mientras que el pollito ya es en actualidad. Sí. Ahora, estos argumentos a mí no me convencen y te digo por qué. Y bueno, me gustaría saber tu opinión. Porque es que también lo podíamos extender, por ejemplo, al uso del condón. Es decir, cuando yo me pongo un condón, yo ahí estoy impidiendo que mi esperma, que también es una persona en potencia, porque, no se ha unido todavía con el óvulo, pero más adelante lo hará. Entonces, al ponerme un condón, yo también estoy impidiendo la potencialidad que ese esperma tiene de convertirse, bueno, qué sé yo, en una persona. Pero es verdad que la Iglesia Católica prohíbe el uso del condón, ¿no? Pero el común de la gente sí está dispuesto a aceptar el condón. Entonces, claro, yo veo una inconsistencia ahí en oponerse al aborto por razones de potencia, pero no oponerse al condón por razones de potencia cuando también los debería conducir al mismo argumento. Claro, si por potencia yo me pongo al aborto, por potencia también me debería poner el condón. Al condón. De hecho, por analogía el razonamiento es válido, ¿no? O sea, debería ser así. Sin embargo, pues la Iglesia hace una distinción entre estos dos. Bueno, yo creo que la Iglesia no tiene suficiente, quizás en otras épocas las tuvo, pero ahora en el siglo XXI pero además que yo creo que nosotros los que estamos en estos temas filosóficos podemos tener a la Iglesia como referente, decir, tal filósofo católico opina tal cosa y bueno, lo podemos considerar, pero no por el mero hecho de que el Papa diga tal cosa, nosotros lo tengamos que seguir. Es decir, si nosotros vamos a decir si el aborto es o no moral, no es porque un santo lo diga, sino por lo que nuestra autonomía racional nos dicta. Lo que los filósofos de la moral llaman la moral autónoma en contraposición a la moral heterónoma. Exactamente. Habitualmente se considera que una persona manifiesta una moral heterónoma cuando, por ejemplo, cumple a carta cabal toda la preceptiva de una religión determinada, la preceptiva moral. Por ejemplo, en el caso del judeocristianismo, estos son tipos de cosas que están prohibidas moralmente y esa persona en tanto obedece a un mandato que no está en él, que no es autónomo, tiene una moral heterónoma, es decir, cumple lo que otro le designa. Entonces, yo creo que en caso del aborto más bien debería privar, en la discusión por lo menos, debería privar más bien la posibilidad de evaluar todos estos temas con el juicio propio, pues, con la capacidad propia. El tema del aborto tiene muchos ángulos. Vamos a dejar para el segmento que viene algunos de los otros argumentos, tanto a favor como en contra, en torno a la legalización del aborto. Converso con Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy es el aborto desde una perspectiva moral. Vamos a escuchar de Rosario Flores el tema Cuéntame qué te pasó y ya regresamos. Seguimos en Ágora. Hoy me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa hoy es la moralidad del aborto. Decías tú en el segmento anterior, Hendrik, que el asunto central en muchas de estas discusiones es dónde empieza la vida. Y yo creo que dependiendo de cómo nosotros solucionemos esto, pues estaremos en una mejor posición para decidir si nos oponemos o no al aborto. Tradicionalmente, los que se oponen al aborto dicen la vida empieza con la fecundación. Es decir, en el momento en que el esperma se une con el óvulo, ahí surge un embrión, desde ese momento hay vida. De hecho, la religión, Santo Tomás, por ejemplo, diría, en ese momento Dios coloca el alma
y en ese momento hay vida ya. Sí, interesante en el caso de los gemelos. Sí, ¿Cuántas almas va a poner dos? Porque solo es una sola fecundación, ¿no? Es exactamente. una cuestión que Santo Tomás como que nunca se la planteó. Previó, sí. Pero es un asunto que yo creo que merece la pena discutirse. Y sí, ciertamente Santo Tomás decía eso, bueno, y toda la tradición católica, ¿no? Y claro, para ellos, pues un conjunto de células que, supongamos, un embrión de apenas 200 células tiene mayor estatura moral, por ejemplo, que un chimpancé. Claro. Para los que siguen esto, es peor deshacerse. Y claro, eso ya empieza a sonar un poco contraintuitivo, porque la conducta, la vida diaria nos da a pensar que un chimpancé que interactúa con nosotros, etcétera, yo por lo menos soy de la opinión que tiene más estatuto moral que un conjunto de células humanas ya fecundadas, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es la parte del debate. Sí. Ahora, los que están a favor del aborto, la mayoría, no todos, pero la mayoría dicen, bueno, pero la vida sí empieza en la fecundación, pero la vida consciente, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, no está en la fecundación, sino que está mucho tiempo después. Ciertamente. Y claro, la pregunta es ¿a partir de qué momento? Hay un filósofo, y te quiero preguntar tu opinión al respecto, un filósofo australiano que se llama Peter Singer, que él está a favor del aborto, pero él dice lo siguiente, hay que reconocer, él es un utilitarista, sí, hay que reconocer que no hay una gran distinción entre un feto al 9º mes y un niño con 2 o 3 días de nacido. Suena duro eso, ¿no? Suena duro, pero es así. Sí. Y lo que Singer nos dice es, bueno, a partir de eso, nosotros debemos reconocer que el niño nacido a los 2 o 3 días tampoco tiene vida consciente. Y en función de eso, tanto el aborto como el infanticidio durante los 3 o 4 primeros meses tendrían el mismo estatuto y habría que permitirlo. Claro. Y claro, Singer ha sido bastante criticado por esta idea de defender el infanticidio. Pero me parece a mí, Hendrik, que sí tiene razón él en postular en que no hay mayor diferencia ontológica entre un feto de 9 meses y un niño de 2 días. ¿Por qué el nacimiento marcaría una gran distinción? Porque es sabido que quienes están a favor del aborto lo piensan 2 veces antes de estar a favor del infanticidio. Es decir, la mayor parte, los diputados que estén en Caracas que quieran legalizar el aborto, yo no creo que de legalizar el infanticidio, claro. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿pero qué gran diferencia hace 3 o 4 días? Porque antes de nacer, tú sí estás dispuesto a matarlo, pero después de nacer, no. ¿Por qué? Bueno, déjame decirte que es desafiante, ¿no? la postura de este filósofo. Sin embargo, yo me atrevería a adelantar que el niño tiene vida biológica independiente y eventualmente va a alcanzar la racionalidad. O sea, una vez que se le ha cortado el cordón umbilical. Exactamente. Biológicamente puede producir su propia sangre, puede hacer, desplegar facultades biológicas inherentes pues a cada ser humano. En cambio, el feto, pues no tiene todavía vida biológica independiente. Depende en exclusividad de su madre, del lugar en donde se aloja, para poder nutrirse, para poder desarrollarse y eventualmente convertirse en niño. Entonces, no sé si sería un argumento... me parece interesante lo que tú dices. Yo no sé cómo respondería Singer, a lo mejor... Pero efectivamente, el niño de 4 años el niño de 3 años no tiene conciencia tal cual como estamos definiendo nosotros la vida humana, ¿no? Claro. Entonces, ahí pareciera que el argumento de Singer fuera más poderoso, ¿no? Tuviera más... Claro, y es un poco escandalizante, ¿no? Sí, y Singer se ha ganado demasiados reproches. No, me imagino. Mucha gente lo ha acusado de... Sí, no tiene muchos amigos filosóficos, pero bueno, es un hombre de mucha integridad. Y él dice, yo estoy a favor del infanticidio y bueno, él tendrá sus razones. Y esos autores vale la pena leerlos precisamente por eso. La verdad es que sí, es que sí. Antes de una vez escandalizarnos y tratar de tirar sus libros a la hoguera, yo soy más partidario de que consideremos bien esos argumentos. Hay otra gente, Hendrik, que dice que podemos admitir que el feto tiene vida y que está mal, en algunos casos, eliminar vidas humanas, pero que aún así el aborto debería ser legal por lo siguiente, porque uno no puede obligar a otra persona a entregarse 9 meses al cuidado de una persona que ella sencillamente no quiere cuidar, no tiene esa obligación. La filósofa Judith Jarvis utiliza esta analogía. Ella dice, supongamos que un paciente tiene complicaciones renales y tiene que ser dializado por 9 meses. Y entonces yo voy y tomo a Hendrik Moreno y le conecto la sangre de Hendrik Moreno para mantener vivo a este paciente que necesita una diálisis por 9 meses. Si yo te desconecto, Hendrik, esa persona que ha sido dializada va a fallecer.
¿estás tú en la obligación de proveer tu sangre por 9 meses para mantener a esa persona? Judith Jarvis dice, no. Es verdad que si tú no lo haces, él va a morir, pero ese muerto no es tu responsabilidad. Claro. Lo mismo dice ella respecto al feto y a la mujer. Es decir, es verdad, es una vida humana, lo mismo que el paciente de diálisis. Pero nosotros no podemos atribuirle responsabilidad moral a una madre mantenerse 9 meses si ella no lo quiere hacer. Okay. Si tú lo quieres hacer, si tú quieres ofrecerte 9 meses en diálisis para salvar la vida de esa persona, perfecto, te aplaudimos, claro, es moralmente loable, sí, es loable, pero que tú no lo hagas no es moralmente reprochable. No es lícito. Bueno, no, ilícito no debería hacerlo tampoco. En el caso de las mujeres, dice esta Judith Jarvis, tampoco entonces nosotros deberíamos reprocharles que ellas no quieran estar 9 meses pasándole nutritivos y sangre y llevar en su vientre una criatura. Y bueno, si la criatura muere, es lamentable que muera, pero tan lamentable como que muera el paciente dializado, pero no le atribuyamos responsabilidad a quien lo ha estado, a quien no lo ha querido mantener. Claro, exactamente. Sí. ¿Cómo ves tú ese argumento? Ese se asemeja mucho al argumento del violinista. Sí, ¿no? Es que ese es el argumento del violinista. Sí. Bueno, los que están en contra del argumento sostienen que no es la misma relación afectiva que se mantiene con un hipotético violinista o una persona importante que tenga que ser dializada a la relación que se establece afectiva entre una madre y un hijo, que en ese sentido no el argumento es débil porque no es esa misma no es la misma relación la que se establece. Se supone que, y los psicólogos podrán ahí intervenir con mayor propiedad, la relación que se da entre una madre y un hijo es tan poderosa, incluso a veces inefable, inexplicable, que de inmediato la madre pues quiere proteger instintivamente al hijo, lo cuida, lo valora, y no es lo mismo esa relación que se puede establecer, por ejemplo, con un extraño, del cual ciertamente es un ser humano, pero yo no tengo ningún tipo de relación afectiva o cercana sobre esa persona, y por lo tanto no estoy en la obligación moral de seguir proveyendo mis nutrientes para mantener vivo a esa otra persona, pues que se conecta a mí artificialmente, ¿no? Pero yo veo una dificultad en ese argumento que tú me estás presentando que ciertamente ha tenido mucho peso, que es que me da la impresión de que tú estás invocando un hecho natural para promover una acción moral. Tú estás diciendo, es natural que la madre sienta apego por el niño, no es natural que un voluntario sienta apego por un paciente por otra persona dializado. Que no conoce. Y entonces, como es natural que la madre sí sienta apego por el niño, entonces debe ser moral que ella atienda al niño. Pero hubo un filósofo a principios del siglo XX, que es Moore, que decía, no señor, lo natural no es guía de lo moral. Que algo ocurra en la naturaleza no implica que la moral lo tenga que avalar. ¿Cómo te defenderías la falacia naturalista? La falacia naturalista, sí. Bueno, en este caso yo no estaría tan de acuerdo. Yo creo que sí, efectivamente, ahí sí, o sea, el paso que Moore critica es del es al debe, es decir, del ontológico a lo moral. Del ser al deber. Exactamente. Al deber, exactamente. Sí. Moore critica este paso y dice que no es lícito desde un punto de vista lógico, ¿no? Que una cosa sea naturalmente no quiere decir que deba ser de esa manera. Bueno, y claro, y quien favorezca el aborto diga, bueno, nos podrá resultar muy escandaloso que una madre no quiera tener un niño que sea contra natura, pero que sea contra natura no implica que sea inmoral, ¿no? Lo que yo creo que es moralmente, moral, ya es una opinión personal, es que aquí estaría en contra de Moore, muy a pesar pues de la densidad lógica que puede tener mi razonamiento, no sé, pero yo creo que esa relación natural sí es muy poderosa y psicológicamente es muy contundente como para no querer abortar el niño, pero con todo siempre hay mujeres que terminan abortando, ¿no? Somos dos, Hendrik. Sí. Yo creo que la moral, por mucho tiempo, yo pensé que la moral no dependía de los hechos de la naturaleza y de que uno debía evitar a toda costa la falacia naturalista, pero de un tiempo para acá he cambiado de opinión. Este caso sí. Yo creo que sí, bueno, claro, yo creo que depende de los casos. Sí. Hay un filósofo que quiero aquí mencionar a nuestra audiencia, se llama Sam Harris, es más o menos reciente, este filósofo es joven. Antropólogo. Es antropólogo y filósofo, y ha venido a hacer de la idea de que la moral sí debe reposar sobre hechos naturales. Yo me ascribo a ese filósofo, quizás en otro programa podemos hacer tú y yo un programa sobre este filósofo. No solo sobre este filósofo, sino sobre el tema de la falacia naturalista. Sí, exactamente. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso, Hendrik, conversamos sobre algunos otros argumentos porque esto pica y se extiende, tanto a favor como en contra del aborto. Me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. Vamos a escuchar de La Quinta Estación, Tu Peor Error.
Seguimos en ágora. Ágora era la palabra que los antiguos griegos empleaban para referirse a la pública. Ahí acudían a discutir temas de todo tipo. El tema que nos ocupa hoy es el aborto, su moralidad. Los griegos no tenían tanta destreza para practicar abortos, pero más bien practicaban el infanticidio. Sí. Cuando un niño griego nacía, en palabras de los legisladores griegos, deformado, y bueno, me imagino que bajo esa categoría habrían cabido niños con síndrome de Down, Klinefelter, alguna otra hidrocefálicos, sí. o que le faltara algún brazo, alguna cerebral, sí. Exacto. Ellos los exponían, bueno, para que se lo comieran los buitres y los leones. Era una cosa bastante trágica, ¿no? Sí. De hecho, en la mitología, uno de esos personajes es Edipo. Correcto. Él es expuesto, no por esos motivos, sino porque un oráculo había dicho que le iba a matar al padre. Pero la práctica de la exposición ocurrió en todo el mundo antiguo y los romanos la heredaron. Nosotros no practicamos ese tipo de cosas, a Dios gracias, aunque Peter Singer, filósofo, podría decir que a lo mejor en algunos casos sí habría que hacerlo, pero nosotros en la civilización occidental y en otros pueblos también sí se practica con mucha frecuencia el aborto. Y claro, esto conduce a toda una discusión moral de hasta qué punto es aceptable o no el aborto. Hay un argumento, Hendrik, a favor del aborto, que es el siguiente, que es muy sencillo. Dice, bueno, puede ser que el aborto sea inmoral, pero debe ser legal. Y debe ser legal porque si no lo legalizamos va a ocurrir por debajo de la cuerda. Exactamente. Y si ocurre por debajo de la cuerda, entonces va a ser mucho más riesgoso de lo que pudiera ser. Si nosotros lo legalizamos, permitiríamos que se hiciera con mucho menos riesgo, con tecnologías médicas adecuadas, etcétera, y en ese caso se salvarían muchísimas más vidas. Sí, ese es el aborto terapéutico, ¿no? Del cual yo también estoy... No, pero ni siquiera terapéutico, sino que yo digo abortos que la vida de la madre no está en peligro, pero que el asunto es que si el aborto no es legal, hay otros métodos informales para abortar. Claro, y se expone entonces la vida de la madre. Claro, sería muy peligroso. Eso se podría solucionar si el aborto se legaliza. Y bueno, las madres que quieran ir a hacerse un aborto, acudirían a las clínicas, se lo harían ahí. Claro. Y bueno, puede ser que sea inmoral. Nosotros le podemos decir a la madre, usted no debe hacer esto, usted es reprochable, piénselo bien y tal. Pero eso quedaría en el seno privado, digamos. Exactamente. ¿No? Pero la madre tendría la posibilidad de recibir una atención médica mucho más adecuada. Claro, y con eso, porque es que el problema es que no vamos a creer que por el hecho de que nosotros prohibimos los abortos, en Venezuela no ocurren abortos. Eso es falso. En Venezuela ocurren muchos abortos. Yo creo que en México y Venezuela es unas tasas altísimas muy altas. de abortos. Y claro, los que se registran, los que uno tiene Pero conocimiento. es que a eso vamos, exactamente. Que fíjate tú, precisamente como no es legal, nosotros deberíamos presumir que la cifra es aún mayor porque hay muchísimos abortos que no son registrados. Sí. Entonces, claro, si nosotros legalizáramos el aborto, dicen este argumento, si nosotros legalizáramos el aborto, no es que la cifra bajaría, a lo mejor la cifra se mantiene, pero sería un procedimiento muchísimo más seguro. En muchos de estos, el aborto es un procedimiento bastante riesgoso. Sí, es muy riesgoso. Pero ¿cómo ves tú ese argumento? Porque hay gente que dice, bueno, pero aún así no deberíamos permitir el aborto, porque si permitimos el aborto, entonces eso es darle rienda suelta a que cualquier madre haga lo que quiera. Bueno, yo creo que no debemos confundir una cosa con otra. Es decir, legalizar el aborto traería estos beneficios, pero eso no se debería confundir con un aval a delinquir, porque entonces... Si nosotros consideramos, según la moralidad imperante, el aborto como un delito, según las personas que están en contra del aborto, entonces, según estas personas, legalizarlo, es decir, aplicar una legislación para que sea legítimo, para que sea legal, entonces cualquier mujer que decidiera abortar, pues, entonces tendría la posibilidad de hacerlo, pero con todo, estas personas que creen que el aborto es moralmente ilícito, lo verían como un delito, pues. Yo creo que no, yo estoy a favor de este tipo de iniciativas. Yo creo que en la medida en que la futura madre, pues, en su libertad y respetando su propia voluntad, tome la decisión, si tiene cónyuge, con su cónyuge, si no lo tiene, de manera independiente, de recibir atención médica para expulsar al hijo con los razonamientos que exponga. Yo creo que me parece que una sociedad debería avalar una legislación de ese tipo, ¿no? Yo comparto tu opinión y yo esto lo asumo con mucha responsabilidad. Yo sí soy del criterio de que el aborto debería legalizarse en Venezuela y creo que este es el argumento que más me convence. A mí también me convence. Puesto que
igualito va a ocurrir, bueno, legalicémoslo para reducir un poco los riesgos. Los riesgos claro, hay gente que dice, bueno, pero entonces legalicemos también la droga, legalicemos también, qué sé yo, la prostitución, muchas otras cosas que son voluntarias. Pero claro, yo no diría que es exactamente lo mismo. Ahora, un elemento aquí central que tú has mencionado, Hendrik, es la cuestión de la voluntad de la madre. Es decir, si esto procede de la propia voluntad de la madre, pues entonces pareciera que el Estado debería por lo menos abrir el compás de la legalidad y decir, bueno, si ella lo quiere hacer, está bien, que lo haga, pues. Ahora, el problema es que hay alguna gente que menciona que en muchos casos los abortos no son tan voluntarios, que son más bien instigados por cónyuges opresivos. Sí. Y claro, en un principio las feministas y los feministas, porque hay hombres feministas también, los feministas, ellos tradicionalmente han estado a favor del aborto y el argumento que ellos usan es decir, bueno, que la mujer tiene propiedad sobre su propio cuerpo, el Estado no tiene por qué estarle diciendo qué es lo que ella tiene que hacer o no, es un privilegio que ella tiene porque es muy fácil para un hombre decir, no, estoy en contra del aborto, claro, pero el hombre no se tiene que calar los 9 meses que sí se lo tiene que calar la mujer, ¿no? Entonces, en un principio, las feministas siempre, bueno, no siempre, pero la mayor parte han favorecido el aborto. Ahora, hay otras feministas que dicen que el aborto puede llegar a ser opresivo porque en muchos casos no procede de la voluntad propia de la mujer, sino que es impuesto o bien por la sociedad o en el peor caso incluso por los cónyuges. ¿Cómo ves tú eso? En todo caso hay un condicionamiento ahí cultural, ¿no? Claro. Obviamente. Bueno, de verdad que yo me quedo con la primera versión. Yo me voy por la salida, vamos a llamarla de alguna manera, liberal. O sea, yo voy por la libertad y la autonomía que tiene la persona sobre su propio cuerpo. Ahora, esos casos de condicionamiento, de coerción, incluso de un cónyuge opresivo, pues me parece que, primero que no se deben dar, no sé, no estoy muy seguro, pero no se deben dar en muchos casos. Y segundo, si sucede, pues yo creo que no tiene es decir, forma parte de la discusión pública, pero se reduce al seno, pues, de la vida privada. Y no, ¿cómo puede intervenir uno, cómo puede intervenir el Estado o un familiar en ese tipo de situaciones? O sea, yo creo que es muy complicado, ¿no? Es difícil, sí. Claro, porque y además los estados que pretendan hacer eso ya empiezan a tener ciertas inclinaciones totalitarias, ¿no? De meterse en la vida privada exactamente, de los individuos, etcétera. Sí. Otro argumento a favor del aborto es, bueno, somos demasiados en el mundo y hay que aplicar ciertos controles de natalidad. De hecho, China lo hace, controles. Claro, bueno, y lo que pasa es que, claro, en el caso de China... hay otra... yo diría que ha sido un poco coercitivo, porque en el caso de China ha habido madres que no quieren abortar y el Estado los ha obligado a abortar, ¿no? Entonces se da lo que estamos discutiendo. Claro, exactamente. El Estado interviene directamente de manera opresiva que la mujer sin querer expulse a su... Claro, a su hijo, ¿no? Y eso sí me parece una cosa grave, ¿no? Sí. Porque, o sea, si vamos por la solución liberal que tú estás diciendo, que el Estado le diga a la madre que tiene que abortar, eso no es muy liberal, no que es muy digamos, liberal, ¿no? Exactamente. Ahora, hay gente que dice, bueno, pero para poder planificar bien el progreso económico de una nación, etcétera, bueno, hay que aplicar controles de natalidad y tenemos que mantener a raya el crecimiento demográfico cuando no sea necesario. Hay algunos países que sí necesitan crecimiento demográfico, como los países de Europa Occidental, España sobre todo, ¿no? Pero en nuestro país debemos estar claros en que es al contrario, la pirámide está invertida, como dicen ustedes los sociólogos. Sí. Y en ese caso, yo sí considero, bueno, que el aborto debería plantearse por lo menos como una alternativa a esto. Pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo sí, o sea, comparto el hecho de que una sociedad debe planificar su distribución demográfica, su producción demográfica, sobre todo en relación a un estudio previo, que lo debe hacer todo Estado, de los recursos disponibles, o sea, cómo explotar, o sea, qué hay y cómo explotarlos racionalmente. Para poder darle la mayor cantidad de energía, alimentos, pues, a la población. Yo sí creo que de verdad el Estado debería intervenir en ese tipo de cosas, pero a través de una planificación, digamos, racional y después de un debate público, es decir, de una argumentación, de un diálogo, pues, en relación a cómo la moral colectiva juzga ese tipo de actos para después sancionarlos legalmente, ¿no? Claro, bueno, aquí nosotros quizás estamos pasando por alto el hecho de que quien se opone al aborto va a decir, bueno, de acuerdo, ustedes pueden planificar todo lo que quieran, pero ¿y las vidas inocentes dónde las dejamos? Claro, sí. Y claro, entonces regresamos al punto, bueno, ¿hasta qué punto un feto se puede llamar o no vida humana digna de salvar a toda costa, ¿no? Sí. Claro, que yo creo que es la cuestión fundamental que estamos discutiendo aquí. Yo se diría, Hendrik, y aquí me voy a hacer más bien como una defensa marxista del aborto, que es que la ideología que propugna
que el aborto es moralmente reprochable es un aparato ideológico burgués. Porque ¿a quién perjudica más el no abortar? A las clases más pobres. Claro. Es decir, si en este país, en toda Latinoamérica y yo diría en casi todo el tercer mundo, las familias más pobres suelen ser las familias más numerosas, con mayor número de hijos. Sí. Es decir, las familias que más acaudaladas, por lo general, son aquellas que han planificado mejor sus controles de natalidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al prohibir el aborto, pues ahí parece que se despoja de posibilidad de que las familias más pobres logren ascender en la escala social porque no pueden planificar mejor. Bueno, precisamente esta planificación iría en favor o sería favorable pues a los sectores más pobres, ¿no? Claro, y permitiría mayor movilidad social, porque en la medida en no que es lo mismo sectores... mantener una familia de 4 personas que mantener una familia extendida, pues de 10, 15 muchachos, ¿no? Efectivamente. Se le daría mayor calidad de vida a los hijos, en fin, o sea, hay muchas otras cosas que... habitualmente el argumento que se esgrime es el material, el argumento material, ¿no? El argumento socioeconómico. O sea, una legislación en favor del aborto favorecería pues a las familias más pobres, ¿no? Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre algunas de las implicaciones morales que tiene el debate sobre el aborto. Seguimos en Ágora. Hoy me acompaña Hendrik Moreno de la Universidad del Zulia. El tema que nos ocupa es la moralidad del aborto. Esto como plataforma de una discusión de mayor envergadura que es desde hace varios años se ha discutido en la Asamblea, solo a nivel de rumores en pasillos, pero se ha discutido la posibilidad de legalizar el aborto. Y para eso pues he traído a un eticista para que nos converse sobre estos temas. Hendrik, la intuición de la gente común, y que yo creo que de los venezolanos por lo menos, que ha quedado reflejada en el Código Penal, es que el aborto es reprochable y que no hay manera de aceptarlo. Nosotros aquí, yo me inclino a favorecer la legalidad del aborto, tú hasta ahora también lo has hecho así, ambos compartimos esa idea, pero la mayor parte de la gente, aun si está en contra del aborto, hay algunos casos que esta gente suele tomar cierta cautela. El Código Penal contempla que si la vida de la madre está en peligro, pues entonces una persona facultada, que sería un médico, sí puede intervenir para preservar la vida, ¿no? Sí. Ahora, hay otros casos que aún los que están en contra del aborto a veces están dispuestos a hacer excepción, como el caso de las violaciones. Pero el Código Penal venezolano no contempla que si una mujer es violada, ella tenga derecho a abortar. ¿Cómo ves tú ese caso? Bueno, yo defiendo la idea de que es moralmente lícito, incluso hasta obligatorio, deseable que una mujer deba abortar por efecto de una violación. Porque lo que está en juego ahí, habitualmente se esgrime que hay una vida inocente que preservar. Sí. Esa persona, no, ese niño, ese feto, pues no tiene culpa del acto de un salvaje, pues que pasó por encima pues de la libertad de esa persona y la forjó, la ultrajó, etcétera, ¿no? Y que ese niño pues debe ser salvaguardado, la vida de ese niño debe ser salvaguardado. Sin embargo, yo creo que no es contra la inocencia del niño que gira el argumento, sino deberíamos enfocarlo de otra manera. Más bien es defender la libertad, ¿verdad?, de preservar la integridad del propio cuerpo de la mujer. La mujer en ese caso también sería inocente de un violador, porque obviamente contra su voluntad fue ultrajada. Y el producto de ese coito fértil no voluntario, produjo pues un niño que yo pienso que tampoco debe tener por qué ser necesariamente aceptado, ¿no? Bueno, quienes estarían en contra del aborto te dirían que el derecho a la vida del niño debe estar por encima del derecho a la mujer de repudiar, llevar en su vientre la semilla de un violador. Y claro, aquí nosotros regresamos, y yo creo que es el nudo gordiano de toda esta discusión, de quién tiene más derecho. Y claro, para asignar más o menos derechos, tenemos que partir de la premisa de discutir quién es el que tiene mayor estatuto ontológico. Si un feto o una persona adulta. Yo soy de la idea, y hasta ahora tú has compartido esa idea también, de que nosotros tenemos que hacer una jerarquización en que una mujer adulta tiene mayores derechos que un feto que hasta ahora no ha nacido. Claro,
vuelve a surgir la pregunta de Singer, es bueno, pero ¿qué diferencia hay entre 3 días de nacido y 3 días antes de nacer, ¿no? Y claro, pero tú has ofrecido, me parece un muy buen argumento, que es que 3 días de nacido, ya ahí por lo menos estamos en presencia de un ser que es más autónomo, ¿no? Sí. Y que no es... Pero claro, Peter Singer, el filósofo utilitarista, diría, bueno, pero es que ni siquiera con 3 días de nacido esa vida tiene el mismo estatuto ontológico que una mujer adulta, porque es que ese niño no razona. No razona todavía. Y claro, por eso es que Singer está a favor del infanticidio. Claro. Yo no sé hasta si llegar hasta eso, ¿no? Pero creo que es un asunto que sí deberíamos considerar. Ahora, hay gente que está en contra del aborto, no solamente por este asunto de si es vida o no, sino decir que hay algunas opciones que permiten darle la vuelta al aborto, como por ejemplo la adopción. Y si nos ponemos a ver, algo de plausibilidad tiene este argumento. En Venezuela, por ejemplo, tengo amigos cercanos que se les hace difícil adoptar. Tengo amigos que han tenido problemas de fertilidad, han acudido a agencias de adopción y no es fácil adoptar en Venezuela. Y con tanto niño que hay en la calle, sí. Niños de la calle, pero el Estado no ha sido ágil en la asignación de trámites de adopción, etcétera. Y claro, uno da dolor ver cómo hay cierta gente que está desesperada por tener un hijo y hay cierta gente que está desesperada más bien por no tener un hijo y lo va a tener. Entonces, claro, pareciera que una solución salomónica es, bueno, la gente que no quiere tener el hijo, que se lo dé a una institución del Estado. Exactamente. Entonces, claro, la adopción, pues como es una opción viable, pareciera que permitiría estar en contra del aborto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es una salida, ¿no? Yo creo que es una salida. Es decir, lo más encomiable y deseable, desde un punto de vista moral, sería que, producto de esta violación, la mujer tuviese el hijo. No, pero yo no estoy hablando solamente de violación, sino de cualquier caso de un embarazo no deseado, que la persona, en vez de abortar, se le proponga, entrega a tu niño en adopción, pues. Exactamente. Esa es la salida. Que el Estado, pues, habilitara un conjunto de instituciones y diera las más favorables condiciones burocráticas para que, pues, aquellas parejas que no pueden tener se vean beneficiadas con la adopción de... Bueno, pero un momento, entonces, ¿no? En ese caso tú estarías en contra del aborto, porque dices, como tienes la opción de la adopción, no hay necesidad de legalizar el aborto. No, pero vuelvo y repito, la idea del aborto tiene que ser, forma parte, pues, de una decisión individual de la persona, pero aquellas personas que quieran abortar, pues, que tengan este tipo de plataforma para que se pueda... Sí, para que no perezca. Pero supongamos el caso de una muchacha que lleva en su vientre un feto y ella quiere abortar y el Estado le dice, bueno, no, pero mira, mejor no abortes, sino que ten tu muchacho y lo entregamos en adopción a una familia. La muchacha dice, no, yo no lo quiero ni siquiera tener, yo lo quiero abortar de una vez. Si la legislación favorece, si hay una legislación pro aborto, esa muchacha podría tener el tratamiento médico adecuado, la preparación, la antesala previa para poder efectuar el acto abortivo. Yo creo que las dos opciones no son incompatibles. Bueno, claro, yo te entiendo lo que tú quieres decir. Lo que pasa es los que están en contra del aborto dicen que puesto que está la opción de la adopción, entonces el Estado debería prohibir siempre está esa opción. Siempre está esa opción. Pero yo ese argumento tampoco lo acepto del todo porque no toma en consideración los 9 meses que la muchacha tiene que llevar eso y los riesgos que hay en el parto. Claro. Es decir, porque no es que dar a luz no es sencillamente, bueno, ya saqué a mi niño, ya lo entrego y ya, feliz y contenta, no. O sea, dar a luz y la gestación es un asunto que, bueno, no es que sea traumático, pero que lleva sus riesgos, ¿no? Sí. Implica un compromiso. Entonces, yo no estoy seguro que el mero hecho de que exista la opción de la adopción debería conducirnos a oponernos totalmente al aborto. Sí. Hendrik, muy agradecido por tu visita. Gracias, Gabriel, por la invitación. A Ágora. Tenemos pendiente una futura visita para hablar sobre la falacia naturalista. Sí. Gracias también a Jasvi Díaz, que estuvo en la edición y montaje, Antonio Palmar en el control técnico, Norelba Torres es nuestra productora, el profesor Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Nos vamos con Loquillo, el tema feo, fuerte y normal.